¿Quieres saber qué es el vaginismo? Pues quédate a ver el vídeo que te lo cuento. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy estoy aquí para contarte qué es el vaginismo. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que el vaginismo es una contracción espasmódica, involuntaria e inconsciente de la musculatura de la vagina y que va a producir un cierre total o parcial de esta entrada vaginal, de forma que va a dificultar o va a impedir la inserción de un tampón, la exploración ginecológica o la penetración, ¿vale? Y se va a caracterizar, como decimos, por la imposibilidad. Va a ser imposible realizar cualquiera de estas actividades. Tenemos que diferenciar entre la dispareunia y el vaginismo. ¿Qué es la dispareunia? Es el dolor durante las relaciones sexuales coitales, ¿vale? Puede también aparecer dolor de otra forma, pero en este caso nos vamos a referir a las relaciones sexuales coitales. Bueno, pues la diferencia es que la dispareunia sí va a haber posibilidad, es decir, cuando tengo dolor, cuando voy a tener algún momento de penetración, ya sea, por ejemplo, pues eso, el tampón, la exploración ginecológica o el coito, sí que puedo hacerlo, pero tengo dolor. Y por otro lado aparece el vaginismo, que el vaginismo es esa imposibilidad, ¿vale? Dispareunia, hay posibilidad aunque haya dolor, y el vaginismo no hay posibilidad de ninguna forma de producir esa penetración. ¿Es una disfunción sexual el vaginismo? Bueno, pues tenemos que definir qué es una disfunción sexual. Una disfunción sexual es cualquier problema que interfiera en el desarrollo normal de la respuesta sexual, ¿vale? Y que va a impedir que esa persona experimente satisfacción a nivel de esa actividad sexual. Entonces, ¿hablamos de una disfunción sexual cuando hablamos de vaginismo? Bueno, pues si la persona que tiene vaginismo sí que siente que el disfrute, la experiencia a nivel de sexualidad y esa satisfacción no es la óptima, sí que hablaríamos de disfunción sexual. En cambio, si hablamos de una persona que no siente ningún tipo de problema con su vaginismo y no siente que su sexualidad se vea afectada por el hecho de tener esta condición, realmente no hablaríamos quizá de una disfunción sexual, ¿vale? El abordaje sería diferente. Normalmente, de hecho, hay muchas personas que vienen a consulta por el vaginismo, no en un momento en el que tengan una disfunción sexual, en un momento en el que sientan que sus relaciones sexuales no son plenas, sino que normalmente suelen venir por un momento en el que quieren buscar la reproducción y no es posible porque el coito, la penetración, no la pueden realizar. Vale. Dentro de la clasificación del DSM-5, el DSM-5 es una clasificación que nos habla de las disfunciones sexuales y el vaginismo está contemplado. Y está contemplado como el trastorno de dolor genital pélvico durante la penetración, ¿vale? Y hay cuatro criterios, de diagnóstico. ¿Y cuáles son esos cuatro criterios? Pues bueno, debe aparecer dificultad persistente o recurrente en una o más de las siguientes características, ¿vale? La primera sería con la penetración vaginal durante las relaciones. El segundo, marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o durante los intentos de penetración. Va a aparecer también un marcado dolor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado a la penetración vaginal. Y por último también puede aparecer tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante ese intento de penetración vaginal. Por tanto, estos serían los criterios diagnósticos que tendríamos de cara a hablar de ese trastorno de dolor genital pélvico durante la penetración, hablando de disfunción sexual. Entonces, tenemos dos tipos de vaginismo. Tenemos el vaginismo primario y el vaginismo secundario. ¿Cuándo hablamos de vaginismo primario? Pues bien, el vaginismo primario es aquel en el que nunca se ha conseguido insertar un tampón, tener algún tipo de penetración o tener una exploración ginecológica, ¿vale? Por otro lado, el vaginismo secundario sería aquel en el que la persona ha podido tener penetración de algún tipo o simplemente tener una exploración ginecológica normal, ponerse un tampón de forma normal, pero en algún momento de su vida hay algo que hace que deje de tener esa capacidad de tener penetración, ¿vale? Normalmente esto va a estar asociado a algún componente pues a nivel físico o traumático, ¿vale? O incluso también a veces a ciertos cambios hormonales como puede ser la menopausia.
¿Qué síntomas va a tener la persona con vaginismo? Pues el primero y primordial, la imposibilidad, ¿vale? La incapacidad para tener penetración, ¿vale? De cualquier tipo lo hablamos. Por otro lado, puede aparecer dolor a la penetración, ¿vale? Y puede aparecer también escozor o ardor durante ese intento de penetración a nivel vulvar o a nivel vaginal. ¿Qué factores nos van a predisponer para poder tener esta patología? Bueno, pues hablamos de esta patología o esta condición, ¿vale? Hablamos de, primero, una educación sexual que sea deficiente, ¿vale? En la que hablemos de valoraciones negativas hacia la sexualidad, ¿vale? Señalando la sexualidad como si fuera algo dañino, como algo peligroso o sucio. Además, ciertas experiencias sexuales traumáticas también nos pueden predisponer. Una desvalorización de nuestra imagen corporal, ¿vale? Una distorsión o un rechazo hacia nuestro propio cuerpo. También podemos notar o ver en ciertas personas que tienen desconocimiento hacia cómo funciona realmente su sexualidad, hacia cómo funciona su cuerpo y su anatomía genital. Y luego, por supuesto, también ciertos modelos erróneos de aprendizaje y de información. Además, hay otros factores, eso hablamos que eran factores predisponentes, ¿vale? Pues ahora vamos a hablar de factores precipitantes, ¿vale? ¿Qué factores son precipitantes? Primero, pues las primeras relaciones sexuales que sean dolorosas o traumáticas, ¿vale? Notar y tener ansiedad o miedo a tener ese dolor de la penetración, ¿vale? O también tener miedo o ansiedad frente al embarazo. También suele aparecer ansiedad o estrés por el fracaso sexual, ¿vale? O por la búsqueda del embarazo o la infertilidad. Esos suelen ser los factores que precipitan, como decimos, unas primeras relaciones sexuales dolorosas, ansiedad, miedo o estrés. ¿Qué factores van a generar un mantenimiento de este vaginismo? Pues bien, los círculos viciosos de pánico, ¿vale? La ansiedad o el miedo a que duela esa penetración va a hacer que se produzca un círculo vicioso en el que se vaya a producir esa contracción de los músculos de la vagina para proteger, ¿vale? Y esta contracción va a provocar pues ciertas molestias, como decimos, a la hora de intentar la penetración. Y entonces, como va a producir dolor, se va a confirmar ese temor que tengo a tener de nuevo dolor y otra vez cierro el círculo y otra vez empezamos, ¿vale? Ansiedad, miedo, dolor, tensión, ¿vale? Por otro lado, una insuficiente excitación. ¿Ok? Cuando hay ansiedad de cara al rendimiento sexual, puede también producirse esa excitación quizá un poquito deficiente, ¿vale? Y sobre todo, pues también al miedo al fracaso, a que esto pueda afectar a la pareja y demás. Y por otro lado, la evitación de las relaciones sexuales de cara a tener penetración, porque me da miedo tener penetración, ¿vale? Entonces, como decimos, básicamente casi todo es un círculo vicioso, ya que se va retroalimentando una cosa con la otra. ¿Y cómo te puede ayudar la fisioterapia a el vaginismo? Pues bueno, lo primero, vamos a ayudarte a nivel de asesoramiento y de educación en ciertas medidas higiénico-dietéticas que puedan estar ocurriendo en tu día a día y que puedan estar perjudicando el avance de tu patología, el avance del vaginismo o el mantenimiento, como hablábamos. Por otro lado, vamos a educar sobre el dolor, ¿vale? Sobre la incapacidad y sobre también educación afectivo-sexual. También vamos a intentar cambiar ciertas conductas aprendidas y establecidas que puedan estar perjudicando a ese vaginismo. Vamos a tratar en consulta, pero también os vamos a enseñar ciertos tratamientos para que hagáis en el domicilio, porque no solo lo que hacemos en consulta es válido, sino que también tenéis que formar parte de vuestro proceso de rehabilitación. Si vosotros no lo hacéis, al final para nosotros es como un poco el hándicap, ¿no? o el parón. Entonces necesitamos que sea un trabajo completo entre vosotros y nosotros. Y además también haremos ciertas técnicas en parejas, intentaremos también darle otro enfoque diferente a esa sexualidad. Y por otro lado también os educaremos y os enseñaremos cómo utilizar ciertas técnicas, ciertos dispositivos, ¿vale? Que se pueden utilizar para mejorar esa contracción espasmódica de la vagina. ¿Y qué tipo de utensilios pueden ser? Pues bien, los dilatadores, que estoy seguro que le habéis escuchado hablar, ciertos vibradores, ¿vale? Entonces os enseñaremos a usarlos en consulta, también para que luego los podáis utilizar en casa o incluso en pareja, ¿vale? Y volveremos a erotizar
todo ese contexto para que no todo sea intentar meter un dilatador, sino que también luego lo vayamos incluyendo en la relación sexual de cara a que esa disfunción sexual que hablábamos que pueda aparecer no aparezca ya y intentemos tener una vida sexual plena. Así que con todo esto, espero haberte aclarado un poquito más qué es el vaginismo. Si tienes alguna duda de ello, te invito a que nos lo dejes en comentarios, preguntes en redes sociales y, por supuesto, que te suscribas al canal. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.